Qué bueno, me gusta saludarle. Contadora, ya fue aprobado el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos para el 2021. Cuéntenos al respecto. Así es, Chayo. Efectivamente, el fin de semana estuvimos comentando, analizando un tema prioritario, un tema muy importante para... ¿okay? Sí, la escuchamos y la vemos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Un tema muy importante como es el presupuesto de ingresos para el municipio de Navojoa, que te informo es por el orden de 736 millones de pesos. Quiero comentarte que hubo un gran debate en todos y cada uno de los rubros. Actualmente, pues todos hemos sido víctimas y todos hemos sufrido la situación que tenemos en este momento derivado de la crisis económica, en donde vemos que tanto el tema de salud como el tema de economía ha pegado bastante a los navajoenses. Y en ese sentido, te comento que mi postura siempre desde el inicio fue no sumarme a incrementar los impuestos de nuestro municipio debido a las condiciones económicas, a las condiciones sociales que hoy tenemos. Y te comento que se dieron varios incrementos. Por un lado, el impuesto predial se incrementó en un 4.5%. Si el pago del impuesto de predial es pagado antes del mes de septiembre, en ese sentido van a tener un descuento del 4%. Si lo pagan posterior a esta fecha, no aplicaría dicho descuento. Lo mismo ocurre con el agua potable, se da un incremento del 4% y con derecho a descuento del 4% siempre y cuando se pague antes de septiembre. Si los pagos son posterior a septiembre o el próximo año, esos descuentos no tendrán ningún efecto. También te comento que hubo incrementos en el derecho de alumbrado público. Tú recordarás que los recibos de la luz ahí nos cargan precisamente el derecho de alumbrado público, nos hacen un cargo. Teníamos en nuestros recibos, podemos observar que mensualmente nos cargan 53 pesos. Realizaron un incremento a 55 pesos. Y así, en muchísimos impuestos y derechos se dieron incrementos. Se dieron incrementos en los servicios de limpia hasta por un 35%, en los servicios catastrales hasta en un 50%, en los servicios del rastro municipal incrementos hasta por un 4%, en el DIF incrementos hasta por un 10%, en las anuencias incrementos hasta por un 50%, afectando a barrotes, a tiendas de autoservicio, a hoteles, etcétera, ¿no? Asimismo, se derogó los impuestos adicionales, esto derivado de un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, como ya lo habíamos comentado, Chay. Correcto. ¿Y qué le dice esto? A ver, aumentos 4, 4.5, el DAP también con sus 2 pesitos mensuales, pero cuando menos en los primeros 2 rubros, que es el del predial y del agua. ¿Qué le dice esto? Que si pagan antes de septiembre, prácticamente no se mueve la cuota, o si pagan después, ya no hay descuento. ¿Qué lectura tiene de esto? Bueno, aquí se amplió el descuento al mes de septiembre. Es un descuento que se va a aplicar si se paga hasta el día 30 de septiembre. Si tú haces tu pago en el mes de octubre, no tendrás ese descuento y aplicará el incremento del 4% en el caso del predial y del 4.5% de incremento en el caso del predial y del 4% en el caso del agua, Chay. ¿No es esta una medida recaudatoria, contadora? Me obligan Bueno, me obligan a pagar todo el mes, todo el año del agua antes de septiembre. así es. Bueno, creo que en muchos de los incrementos, yo lo manifestaba en la reunión de Cabildo,
cómo deberíamos de tener una mayor sensibilidad por los tiempos que estamos viviendo. Yo tengo aquí en mis manos la ley del municipio de Guaymas, la del 2000, la que va a aplicar para el 2021 y la del 2020. Y ahí podemos observar cómo un municipio donde los ingresos de los habitantes son mayores no hicieron incrementos en tantos impuestos y derechos como lo hizo el municipio de Navojoa. Creo que se fueron por la vía la más fácil, la vía rápida, que es incrementarle impuestos, derechos a los contribuyentes, o sea, a los que siempre pagan. ¿Por qué? Porque muy fácil desde las oficinas refrigeradas, desde sus escritorios, van a captar esos impuestos sin considerar la realidad que hoy vivimos. Yo hacía otras propuestas, comentaba que podíamos, por un lado, disminuir el gasto corriente. Se puede hacer una austeridad real, Chayo, real. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el comportamiento de algunos gastos, vemos cómo, por ejemplo, en servicios personales, desde que entró la administración a la fecha, lo han incrementado en 40 millones de pesos. Entonces ahí observamos que no hay una austeridad real en el municipio de Navojoa, y quien paga el plato roto pues viene siendo el navojoense. En ese sentido, nuestro voto fue totalmente en contra de cualquier incremento de impuesto, sobre todo por el momento, Chayo, porque vivimos hoy la crisis más severa de nuestra historia y en ese sentido también debemos de actuar en consecuencia. Ahora bien, hay una cartera vencida dentro del agua potable, dentro de OMAPAS y también en el predial. Si tan solo se cobra el 2% de esa cartera vencida, podemos recuperar la disminución de ingresos que el próximo año tenemos en nuestro presupuesto. Pero bueno, se optó por implementar impuestos, una salida fácil, una salida lamentable, y quien paga los platos rotos es el navojoense. Totalmente en contra de este tipo de decisiones que lastiman el bolsillo y sobre todo se muestra una falta de sensibilidad hacia los tiempos que estamos viviendo, Chayo. No se habló de nadie implantó alguna estrategia para esa cartera vencida en predial y en el servicio de agua. Bueno, ahí lo comentamos, ¿no? Con una estrategia para recuperar la cartera vencida a través del diálogo con el contribuyente, a través del acercamiento, a través de una estrategia legal, pero también cuidando el tema social, se puede. Ahí manifestaban cómo actualmente con el 2% que se cobre en la cartera vencida sería suficiente para compensar la baja de ingresos, Chay. Bueno, ahora viene para el mes que entra, que empieza el día de mañana ya, vendrá el presupuesto de egresos. ¿A qué le pondrán más atención ustedes, los regidores, o usted en su caso con su experiencia? Pues aquí, ahorita lo comentamos, no pueden elaborar un presupuesto con la inercia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, en donde en el presupuesto se deberá plasmar una austeridad real, pero también en el presupuesto de egresos se ve la intención del gobernante. Y para mí es muy importante que se atiendan los temas prioritarios, el tema del agua potable, el tema del drenaje y mantenimiento de calles, Chay. Son temas sin duda que deberán de estar en la agenda presupuestal para el gasto 2021 y ojalá, regidora, que así sea, porque Navojoa está, aparte de sufriendo las consecuencias normales de la pandemia, que es en el apartado de salud, en el apartado de la economía y o empleo, pues lo que viene para el año que entra no es nada halagador. Y yo creo que cuando menos deberíamos aspirar todos en conjunto a atender unos
unos servicios públicos promedio aprobables, pues para que sea motivo o motivantes de salir a la lucha del día a día. Así es, te comento que efectivamente, como tú bien lo mencionas y como todos los naranjoenses lo vemos y lo sentimos, es un año complicado. Para sacar un presupuesto de acuerdo a los tiempos se requiere muchísima creatividad, pero además muchísima voluntad, y en ese sentido estaremos muy pendientes haciendo nuestras aportaciones. También quiero comentarte que en ocasiones pasadas yo manifestaba que hemos estado escuchando a comerciantes del mercado municipal, a vendedores ambulantes, y dentro de nuestras propuestas en la Comisión de Hacienda fue que se diera la facultad de tiempos de pandemia poder exentar de pagos a los comerciantes, a los emprendedores. Y te comento que ese artículo también se plasmó en la ley. Creo que esto es importante, que seguir tocando puertas en este sentido. Necesitamos, por supuesto, impulsar y apoyar a los emprendedores y a los comerciantes, Chayo, y en este sentido es importante que se dejó plasmada la facultad de hacer exenciones en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Correcto, pues seguimos en comunicación, regidora, contadora, para seguir entendiendo y asimilando cómo vienen las cosas en esto de los presupuestos, sobre todo el de ingresos, que ahora nos queda estar muy atentos, que realmente se apliquen a las oficinas, a las áreas más vulnerables, a los apartados de servicios públicos, lo que se requiere. Se reduzca, creo yo, el gasto corriente, se sea más óptimo en todos los aspectos, el gasto de gasolina, en los recursos humanos, en todo eso, papelería, en todo tipo de detalles, que yo creo que sí hay un margen que se puede ajustar para atender a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, Chayo, y en ese sentido es muy importante la participación de los medios de comunicación, la participación de la sociedad civil organizada. Yo hago una invitación a las cámaras, a los sectores, a los organismos, a las universidades, al ciudadano de la colonia, de la comunidad, que se involucre en el presupuesto de egresos del municipio de Navojoa. El dinero que se maneja es de todos, son impuestos que ya pagamos y que en ese sentido también debemos de estar vigilantes cuál es el destino. Necesitamos entre todos construir un mejor Navojoa y necesitamos involucrarnos en las decisiones de gobierno, y ustedes como medios de comunicación tienen una gran tarea, una tarea de responsabilidad social, que en tu caso, Chayo, yo soy testigo de cómo siempre has estado pendientes de estos temas. Muchísimas gracias, María Remedios Pulido Torres, un gusto saludarla. Cuídese mucho, pásela bien. Recuerde que aún estamos pues, en pandemia. Buen provecho para el día de hoy y seguimos en comunicación. Pendientes. Gracias. Gracias.